Un segundo aspecto que es fundamental también dentro del análisis del discurso es la identificación de los temas, es decir, los asuntos que están directamente asociados a este producto de comunicación. Lo que se busca visualizar acá es, y es necesario entenderlo, es que y como lo hemos considerado ya a lo largo del curso, la objetividad en este tipo de aspectos o en este tipo de campos de investigación, pues es de alguna manera difícil de identificar o aislar. Por eso, cuando se hace un análisis de discurso, se trata de buscar eso que se llama subjetividad compartida, en el sentido de tratar de establecer cuál es el piso común que ese discurso apela y fundamentalmente en cómo es que ese discurso construye un piso común de verdades de aceptación para todo aquel que lo escucha. Esto implica que hay una lectura previa de la forma y el tono en el que se comunicará, pero además también hay una priorización sobre sobre a quién se le quiere llegar, cómo se le quiere llegar y para qué se le quiere llegar. Entonces, cuando se habla de los temas del discurso, podemos tener dos niveles de análisis. El primero de ellos son los temas explícitos, es decir, cuáles son aquellas palabras que se expresan directamente y esas palabras o esas ideas que se expresan directamente están asociadas a un nivel de cálculo sobre a dónde y con qué se pretende llegar. Entonces, el elemento fundamental al analizar los temas explícitos del discurso es visualizar cuáles son los mecanismos utilizados para plantear esos temas que son explícitos o abiertos, por decirlo de alguna manera. El segundo nivel de análisis serán esto que se llaman los temas implícitos del discurso. Básicamente, los temas implícitos son aquellos temas que no se dicen abiertamente, pero que están siendo planteados en un nivel latente, no manifiesto. Y entonces la pregunta que cabe y que tiene una gran importancia para el análisis de discurso es la manera en cómo se implanta ese contenido que no es manifiesto. En el silencio pueden existir mensajes y pueden existir temas planteados dentro de una estructura de discurso. Otro de los aspectos muy importantes dentro de el análisis del discurso es la lectura de los agentes y los pacientes del discurso. Básicamente es claro entender que un discurso es defendido públicamente por una persona o una institución o una instancia social, pero esta persona no tiene por qué coincidir con el agente que lo genera. Básicamente, en algunas ocasiones, la distancia entre varias de las dimensiones puede ser muy grande. Este, ¿Qué es el agente y qué es el paciente? Básicamente, el agente buscará identificar algunos niveles. Uno, el agente puede ser el agente creador que considera y que toma los elementos del contexto de una forma consciente, les añade otros y construye, digamos, un todo argumental que es el discurso. Es decir, el agente es aquel que genera el discurso, en este caso sería el agente creador, y tenemos también el agente transmisor. Cuando el generador o el creador ya ha creado ese todo llamado discurso, es necesario que exista un agente transmisor.
o qué será la figura o imagen pública que genera ese discurso o que le pone cara a ese mensaje que se desea transmitir. Pongamos un ejemplo de esto. Actualmente hemos visto cómo universidades, algunos partidos políticos, se han puesto de acuerdo para actuar como agentes generadores de una posición país que está tratando de replantear lo que se dijo de Costa Rica a partir de un discurso comunicativo mediante videos sobre el tono xenofóbico con el que se trata a los nicaragüenses. Aquí el agente creador de discursos serían las universidades. Vimos a dos estimados colegas, sociólogos ambos, uno y ambos comunicadores también. Estoy hablando del colega Carlos Sandoval y del colega Guillermo Acuña, convertirse en agentes transmisores de ese discurso en la organización de la marcha contra la homofobia. Ellos se convirtieron, por así decirlo, en la cara pública de ese discurso y se estructuró para ciertos grupos y ciertos pacientes. Y aquí es donde podremos hacer esa lectura del paciente. El paciente básicamente puede ser de dos tipos, pacientes directos y pacientes indirectos. Básicamente el paciente es definido como aquella persona o grupo de personas concretas que recibirán el contenido de comunicación. El paciente directo es aquel al que se le ha diseñado el traje del discurso a la medida, es decir, para la elaboración del discurso, el agente creador ha visto cuál es el vocabulario de ese paciente directo, ha visto el tono en el que se comunica, ha utilizado las expresiones que le son propias y además ha podido ver cómo es que se estructura el mensaje publicitario de forma tal que llegue directamente a la persona. El paciente indirecto es aquel que es permeado por el discurso, pero que no necesariamente era en el que se estaba pensando a la hora de llegar o de generar el contenido comunicativo. De alguna manera podría decirse que existe un efecto indirecto de ese discurso sobre este tipo de pacientes indirectos. Pongamos un ejemplo. Cuando se hizo esta manifestación en el Parque de la Merced, se hizo pensando fundamentalmente que el paciente directo al que estos grupos radicales iban a interpelar con su acción comunicativa de la marcha en la Merced era, por un lado, a los nicaragüenses que en opinión de ellos habían amenazado a los costarricenses y al propio país, pero como pudimos ver, este discurso que se generó mediante la imagen afectó o tuvo como pacientes indirectos a medios de comunicación internacionales. Entonces, recapitulando, cuando hablamos de agentes y pacientes involucrados del discurso, estamos hablando por un lado de quién en términos de agrupaciones genera el discurso, lo que sería el agente directo, estamos hablando de quién lo transmite, estamos hablando del agente indirecto y estamos hablando para quién está dirigido en primera instancia, que sería el paciente directo, y cuáles otros grupos son receptores de ese discurso, que sería paciente indirecto. También debemos establecer dos aspectos fundamentales sobre quién trata el discurso que se está generando y además qué relaciones de poder son las que se evidencian a partir de esta lectura de quién lo genera y quién lo recibe. Entraremos también a considerar la
la lectura de los productos del el discurso. Básicamente, cuando